de este hermoso mensaje. Así que queremos abrir esta hermosa palabra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 en adelante. Quiero compartir esta palabra que el Señor tiene para todos nosotros en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos que verdaderamente está aconteciendo en el mundo entero y que necesitamos comprender todo lo que Dios tiene para ti y para mí como iglesia de Jesucristo. Dice la palabra: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor de fornicación. Amén. Déjame orar por esta palabra en el amor del Señor, porque nosotros podemos ver algo muy importante en esta hora, y lo tenemos que ver porque tenemos que reconocer algo que Dios nos está hablando y nos está enseñando de una forma muy clara y muy importante a través de la palabra del Señor. En el libro del mismo Apocalipsis, capítulo 18, dice la palabra del Señor, en el verso 2, dice: clamó con gran voz y potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor y de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado contra ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Verso 4 dice la palabra del Señor, del capítulo 8 del libro de Apocalipsis: oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis las partes de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella como a ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz, en aquella preparado la bebida, prepararle a ella también el doble. Aleluya. Permítame hacer una oración en esta hora. Dios, yo te doy gracias y te doy gloria, y te doy, Señor, alabanza, adoración, pero sé que esta palabra es para estos tiempos, Señor, en la cual el hombre, Señor, no se está dando cuenta de las cosas que está pasando, las cosas que están aconteciendo en estos tiempos finales. Nosotros te pedimos perdón por todo lo malo que el hombre ha hecho, por todos aquellos que conociendo tu palabra han dado marcha atrás, Dios, pero en esta hora declaramos la gloria tuya, Señor, que tu palabra correrá como ríos de agua viva y traerá revelación y gracia. En el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos. Amén, amén y amén. La Biblia dice en este verso 4 del capítulo 18 del libro de Apocalipsis, hay un llamado muy urgente que viene desde los cielos a la tierra, que es un mensaje que Dios dice hoy a su pueblo, de lo cual ahora esté atento, pueblo de Dios, porque dice el Señor: oí la voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados y ni recibáis las partes de sus plagas. ¿Sabe qué nos dice el Señor en esta hora? Es la voz de Dios que ha venido a través de tanto tiempo, hablándole a la humanidad, hablándole a su iglesia, hablándolos a los herederos de la vida eterna. Les está diciendo: salid en medio, pueblo mío, y no tocáis nada inmundo, y seréis aceptados por vuestro Padre Dios, el gran Dios soy. La palabra nos habla y nos enseña ese llamado que Dios tiene de urgencia en estos tiempos finales, en estos tiempos donde el hombre le ha dado la espalda a Dios, donde el pecado ha subido a su presencia, donde el hombre dejó hacer lo bueno y comenzó a hacer lo malo. Dios dice: salid de en medio, porque es el tiempo donde el Señor viene a recoger una iglesia sin arrugas, sin mancha, una iglesia justa, digna delante de sus ojos, porque la gran ramera, la Babilonia, ha corrompido a los que un día profesaron amarla, han corrompido
corrompido los que un día declararon que siempre será Él su todo. Los han corrompido de tal manera que han dado la espalda a Dios, han cambiado los principios de su palabra por la mentira, han cambiado la verdad por la mentira, la justicia por la injusticia. Y Dios dice, su pecado ha llegado a mi presencia. La palabra de Dios nos hace ver y Dios nos dice a través de este mensaje, el ángel hablando al mundo, hablándole a todos, salid de medio, pueblo. Este es un llamado que podemos nosotros ver a través de la Escritura, que podemos ver, entender que este es el llamado que Dios le hace de redención, que Dios le hace para que ese pueblo que tiene las promesas pueda subir a su presencia. Esa iglesia digna de haber sido como las 5 vírgenes prudentes. Esa es la iglesia que Dios le dice, salid en medio. Tú que escuchas esta palabra hoy, salid en medio, santificado vuestra vida, santificado vuestro corazón, santificado vuestra vestidura, porque el tiempo es corto. Dios viene por un pueblo, por una iglesia que está guardando su corazón, está guardando su santidad, está guardando justicia en su vida. Y la palabra nos hace mirar cómo es que Dios en su grande amor ha estado hablando en temporadas, en etapas, en la vida de todos aquellos que comenzaron a agradarle al Señor. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice? Si nosotros miramos verdaderamente desde un inicio, el grande amor que Dios tiene fue para un inicio cuando miramos en Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, le dice en Génesis 12:1, le dice Abraham, vete de tu tierra y de la tierra a la tierra que te mostraré, dice la palabra. Miramos nosotros en 12:1, en la versiones dice, pero Jehová habló a Abraham diciendo, vete de tu tierra y de tu parentela, de las casas de tu padre y de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. La palabra del Señor nos enseña y nos dice algo tan importante. Dios dice, yo quiero que entiendas que te llamé a ser un pueblo santo, un pueblo de rey y sacerdote, dice, como dice la palabra en Evangelios, en el libro de Primera de Pedro nos dice eso, que Dios estableció un pueblo digno delante de él y que le dice ahora a Abraham, sal del medio, sal de tu tierra, sal, porque esa tierra es pagana. Recuerda, Abraham venía de los caldeos, Ur de los caldeos. Era un pueblo pagano, un pueblo que tenía promesa, un pueblo que tenía todo, pero solo uno creyó a él, porque vio que era un hombre de fe, dice la palabra. Abraham era el tipo de hombre que escuchó la voz de Dios y obedeció, salió de su tierra. ¿Por qué? Porque Dios ha sido un llamado a ser poseedores de la vida eterna. Y la palabra empieza enseñándonos por qué Dios nos llama a salir de todo este sistema, de todo, y por qué los ángeles del Señor vienen a traer este mensaje, porque lo que dice Apocalipsis 18 lo hemos podido ver que está desde el Antiguo Testamento, cuando vienen los ángeles a hablarle a Lot y le tienen que decir en Génesis capítulo 19, verso 23, le tienen que decir de una forma clara que se juntara a su familia y huyera de Sodoma. ¿Por qué? Porque Sodoma estaba corrompido. Le está diciendo el ángel a Lot, sal de esta tierra, sal de este lugar de Sodoma está corrompido, este lugar de Sodoma está perdido, no hay nada que hacer, el juicio de Dios viene sobre este lugar. Salva tu vida, lleva a tus hijas, vete, pero no volteen atrás. Es la recomendación del ángel. Salgan, le dijo el Señor, salgan a través del ángel, salgan de este lugar porque va a ser destruido. Dios está hablando a su pueblo, como lo habló en los tiempos de antes, cuando le hizo ver que Dios es bueno, que no hará Dios nada antes sin primero avisar a sus siervos los profetas. Y Dios es bueno porque envió ángeles mensajeros a decirle a Lot, a decirle a Abraham, sal de ese lugar, porque ese lugar está en perdición, ese lugar está en condenación. Y no fue el único que podemos ver a través de la Escritura quien pudo escuchar un llamado en su tiempo de salir de ese lugar, de separarse de ese lugar, porque en la Escritura mismo vemos cómo Moisés
Moisés mandó a los hijos de Israel apartarse de las tiendas de Coré y del lugar del campamento donde se encontraba este hombre que se había revelado a la voz de Dios, que se revelado al mandato de Dios, y se le fue dicho en Números capítulo 16, verso 26, cuando dice la palabra: no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos vuestros pecados. Pero ¿qué pasó con Coré? Se rebeló a la palabra de Dios. Despreció la advertencia de Dios para su vida, su familia. Y fue por causa de él que él y todos los que estaban con él fueron arrojados, apedreados, muertos. Fueron tragados vivos. ¿Sabes qué dice la Escritura respecto a eso? Hay una gran advertencia, dice la palabra: no toquéis ninguna cosa suya, ninguna cosa inmunda, para que no perezcas en todos sus pecados. Isaías nos habla de una forma muy clara, porque él también ordenó a los israelitas a salir de esa gran Babilonia. En Isaías nos dice de esta forma, cuando leemos Isaías 48, 20, dice: apartaos, apartaos, dice el Señor, y salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Dios está llamando hoy al mundo, a todo su pueblo, le está diciendo: conságrate. Vuélvete a Dios, deja el pecado, deja la inmundicia, vuelve a predicar, vuelve a orar, vuelve a buscar a Jehová con todo tu corazón, porque el tiempo es corto. El juicio de Jehová viene sobre toda la tierra, pero antes de ello, Él se llevará a su iglesia. Él se llevará a su pueblo y Dios le dice: sal de en medio de ella. Algo que todos nosotros estamos mirando a esta parte es que la palabra es clara. Fue el mensaje también en el tiempo de Jeremías, cuando Jeremías proclama estas palabras, lo mismo que dijo Moisés, lo mismo que se le dijo a Lot, lo mismo que se le dijo a Abraham. Jeremías dice: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad. Jeremías 51, 6, parte A, nos hace ver cómo es que Dios está llamando hoy a su pueblo. Lo está llamando. El apóstol Pablo puede repetirnos estas palabras y decirnos de una forma mucho más clara lo que en verdad Él está también hablando en nuestro tiempo, cuando Él mismo repite el clamor de llamado de apartarse. En el Nuevo Testamento lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 16, verso 17, dice la palabra: por lo cual salid de en medio de ellos, dice el Señor, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, dice la palabra. Cuando tú vas a mirar a la Escritura, te vas a dar cuenta que esta palabra viene de nuevo a hablarnos, a decirnos que tenemos que salir de en medio. Tenemos que separarnos. Tenemos que volver. Pero suena mucho más en estos tiempos nuestros, cuando Apocalipsis nos dice, cuando el ángel revela la destrucción de Babilonia. ¿Quién es Babilonia? La gran ramera, dice la palabra. La gran ramera que hizo fornicar a su pueblo, que hizo perversión en su pueblo. Y su juicio se acerca, dice la Escritura. Su juicio se acerca, ¿por qué? Porque ellos le han dado la espalda a Dios. Cuando nosotros vemos en el capítulo 18 de Apocalipsis, versos 4 o 5, dice la palabra: oí la voz del cielo que de salir en medio de ellos, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, dice el verso 4, el 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. La Biblia dice: esto no es un asunto de circunstancias, no es un asunto de hombre terrenal, esto es un asunto que viene desde el cielo. La ira de Dios ha descendido del cielo a la tierra con hombres que están estableciendo la maldad, como dice Romanos, que la ira de Dios viene del cielo a la tierra porque hay hombres que han cambiado la justicia de Dios por la injusticia, la verdad de Dios por la mentira. Han cambiado lo santo por lo profano.
Y Dios nos está diciendo hoy, pueblo de Dios, apartaos en medio de ellos. Apartados del pecado, apartados de iniquidad, apartados de las cosas vanas de la vida, apartados, el tiempo es corto. Hoy el Señor está haciendo un llamado, de una forma tan clara que Dios nos hace ver todo este mensaje de esta verdad, que tenemos que comenzar a escudriñarla, porque no solo nos habla de las cosas que pasan en el mundo, sino también las cosas que pasan dentro de la iglesia. Este gran hombre comentó sobre la situación de estos versículos que acabo de recitarlo. Leon Morris escribió diciendo: el llamado que está haciendo Dios en estos tiempos a su pueblo es sumamente importante. De cierto, en el sentido, está diciendo de una forma clara a todo hombre que vive en esta tierra, está diciendo a todo hombre que conoce la palabra de Dios, que se aleje, que deje las cosas que contristan el corazón de un Dios vivo, de las cosas que lo apartan de su gracia, de su amor, y que aprendamos a entender las razones de su llamado. Es lo que él comenta para hacernos entender todo lo que el Señor quiere. Pero ¿qué es lo que primero Dios quiere darnos a entender de esta parte? ¿Cuál es el punto fundamental de este mensaje que Dios nos está hablando en esta hora? Es el llamado a salir. Eso es lo que dice el Señor, salir. Sé que algunas veces nosotros entendemos la palabra salir como abandonar, ¿verdad? Entendemos como que es algo literal que tengamos que hacer, alejarnos del mundo. No, entendamos las cosas claras. La Biblia dice, hablando Jesús, dice: yo os envío al mundo como ovejas en medio del lobos. Pero estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Lo que Dios nos dice es: saca al mundo, a Babilonia, de tu corazón. No es que te alejes del mundo. No, saca su estilo de vida, saca su cultura, saca su pensamiento, saca sus tradiciones de tu corazón. No dejes que Babilonia gobierne sobre tus principios, tu forma de vida moral que tienes en Dios por su palabra. No permitas que nadie cambie lo puro, lo santo, por las cosas inmundas que Babilonia te ofrece. Que Babilonia está enseñando a muchos a consentir, a permitir el pecado en medio de un pueblo santo, heredero de la patria celestial. Y esto tiene que hablarnos a nosotros, porque si nosotros vemos lo que dice en Génesis capítulo 12, hablándole a Abraham, la razón por la que le habló a Abraham, la razón por la que le habló a Lot, y la razón por la cual nosotros encontramos era porque venía juicio y destrucción sobre el lugar donde ellos estaban viviendo. El juicio de Dios se había desatado ya porque el pecado había subido hasta su presencia. Y Dios había sentenciado que era el tiempo en que Dios iba a tomar control del pecado. Por eso cuando miramos nosotros en este capítulo 18, dice Dios: esa gran Babilonia, la gran ramera, la iglesia pagana, la iglesia que le dice al hombre: puedes servir a tu Dios, pero sigue tomando, sigue adulterando, sigue fornicando, sigue mintiendo, sigue viviendo en pecado, sigue viviendo de tal forma que Dios te ama, Dios te perdona, Dios es amor. Esa Babilonia que le ha engañado a tanta gente de creer que en ese estilo de vida va a ir al cielo, que va a ser salvo, que va a ser acepto, esa gran Babilonia, en ese pecado que ha cometido, de hacer retroceder a sus escogidos, de hacer retroceder a la gente que Dios los ha llamado a una vida de santidad, le dice que le ha marcado sentencia. Le ha marcado porque su pecado ha llegado hasta su presencia. Y Él va a comenzar a tomar control sobre este mundo. Y lo que está pasando hoy en este mundo es juicio de Dios. Y es por ello que Dios te dice: sal de en medio, sal, corta, rompe con todo lo que te está arrastrando a la vida que el mundo vive, al sistema en la cual te rodea.
No, te digo con esto que no te digo que te agarres un bus y te vayas a otro país o te vayas a la luna o a Marte. No, te estoy diciendo que saques a Babilonia de tu corazón, que saques tu forma de vida pasiva y comiences a buscar a Dios mientras que aún dice su palabra pueda ser hallado, amado hermano. Dios nos está llamando a salir de este sistema corrupto, corrompido que el mundo está ofreciendo a mucha gente. Un evangelio barato, un evangelio sin sangre, un evangelio sin sufrimiento, un evangelio sin sacrificio. Y es un evangelio que está llevando a condenación, a perdición a mucha gente en el amor de Dios. Un evangelio que ha hecho débil al cristiano y a la iglesia aparentemente. Pero hoy es el día que tú tienes que levantarte. Por eso es que cuando nosotros miramos estos pasajes, la razón por que le dice a la familia de Lot, huid, era porque ya había sentenciado Dios, había sentenciado a Sodoma y a Gomorra por su pecado. Y lo mismo fue cuando le tuvo que hablar aún al pueblo de Israel cuando cayó la ira sobre Coré y de los que estaban acompañando a Coré en su rebeldía, a los que se quedaron en las tiendas y las conspiraciones que ellos hacían contra el pueblo de Dios. Y Dios nos hace un llamado hoy para hacernos entender. Eso lo podemos ver nosotros en el libro de Números, capítulo 16, versos 23 al 34. Y podemos encontrar este ejemplo tan grande de lo que está pasando en esta hora con todas las cosas que es escuchar el mensaje de Dios para su pueblo. Por eso, ¿qué es el llamado? ¿Qué es lo que Dios quiere con esta palabra que Dios nos ha hecho compartir en esta hora? Es salir. Pero esta palabra Jesús lo dijo de una forma muy clara, hablándole a sus discípulos, dice en Marcos capítulo 13, verso 14, diciendo de una forma muy clara: pero cuando veáis la abominación desoladora, pues donde no debe estar, el que le entienda, como una referencia apocalíptica en cuanto a este punto, hablándole al ejército romano que lo rodeaba a la ciudad. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Leemos nosotros este capítulo de Marcos capítulo 13, y nosotros encontramos el mensaje que el Señor le está diciendo al pueblo de Dios. Leamos, por favor, este capítulo 13, verso 14, cuando dice la palabra del Señor: por cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El llamado es salir, huyan, dice la palabra. ¿Cuánto dijo, pastor? Gloria dice, cuando miramos en Marcos capítulo 13, verso 14, nos dice que la caída de Jerusalén, de los cristianos de origen judío, huyeron. Cuando ellos escucharon el mensaje, huyeron a Pela, evitando así correr la misma suerte que su ciudad. ¿Por qué? Porque cada vez que este pueblo se rebelaba contra Dios, venía juicio, sentencia sobre la vida de ellos. Y ellos escucharon el mensaje, pero lo que quiere Dios darnos a entender hoy es el llamado de lo que dice Apocalipsis 18:4, cuando dice que nosotros como cristianos tenemos la necesidad de abandonar literalmente esta ciudad corrompida, esta ciudad de Roma, la gran ramera, que muchas veces permite todo el pecado y nos hace ver, porque ella es la que seduce a sus escogidos, ella es la que permite que estas cosas pasen para la destrucción del pueblo de Dios. Y esto tiene que ver en el llamado que Dios dice: salid en medio, pueblo mío, salid. La palabra dice salid. No obstante, este mandamiento de salir es algo que de repente muchos de nosotros no lo hemos entendido. Y tiene que ver con algo de repente que muchas veces, por no entender su significado, tratamos de dejar de irnos a otro lugar. Pero lo que en verdad está diciendo la palabra es no dejarse influenciar negativamente por el lugar en el cual tú vives. Esto es lo que ahora dieron a entender cuando Isaías y Jeremías comenzaron a decirle al pueblo de una forma clara las cosas que no tenían que hacer. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un sistema corrupto, un sistema pervertido, donde como dice la palabra, en estos tiempos finales a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo bueno. Y Dios nos dice ahora
esta gran Babilonia, los cuales algunos de ellos ni siquiera han podido discernir lo que está pasando a su alrededor, pero sí estamos nosotros mirando que este sistema está tan corrompido que lo que tú estás escuchando en la noticia sobre la legalización del aborto, del homosexualismo, de la legalización, e incluso podemos ver de todos los derechos al pecado, porque un delincuente tiene más derecho que un ciudadano. Esto es el sistema, esto es la gran ramera. Y si muchos no se están dando cuenta de lo que está pasando hoy, está corriendo con ella, está siendo partícipe de ella. Con el hecho de decir, bueno, yo no me meto en problemas, yo me quedo aquí. No, si tú no hablas el evangelio de Cristo, si tú no predicas a tu hermano los principios de la palabra, si tú no oras por ellos, si tú no ayunas, si tú no lees la palabra por ellos, tú eres participante de la misma vida que esta gran Babilonia está estableciendo para la vida de muchos hombres. Es por eso que Dios nos enseña a ver de una forma clara el peligro que hay de vivir cómodamente, insensiblemente en este tiempo. Que Dios nos llama a salir del sistema y volver a buscarle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Y Dios nos hace el llamado ahora, como dijo el profeta, clamando, salgan de ella, salgan de ese sistema, salgan de ese lugar de contaminación, salgan de esa Babilonia. Porque hoy son cristianos porque tienen una Biblia, pero déjame decirte que el cristiano no es cristiano porque carga una Biblia. Un cristiano es porque vive como Cristo vive, porque está pasando los padecimientos que Cristo está pasando, y que aún en medio de su sufrimiento no ha dejado la palabra, no ha dejado la oración, no ha dejado la justicia, no ha dejado la verdad. Y eso es para los que cada día están entendiendo, ¿no? De aquellos que están reconociendo que mejor es servirle a Dios que servirle al mundo, que mejor es rendirse a Dios que rendirse al mundo, porque hay mucha gente que prefiere las cosas del mundo antes que Dios, y ellos están corriendo con esta Babilonia, y Dios le dice a ellos, a todos aquellos que escuchen este mensaje, salid de en medio de ellos, pueblo mío, salid de en medio de ellos, porque la Babilonia, su juicio ha llegado su juicio, y el juicio es grande, es plagas, dice la palabra, sus plagas vendrán sobre la tierra. Pero salid, pueblo mío, en medio de ellos, para que no seas tocado y contado con ellos. La palabra del Señor nos exhorta y nos hace mirar lo que la preocupación tan grande como lo fue en el apóstol Pablo cuando leíamos en 2 de Corintios capítulo 6, cuando él nos dice esta verdad para exhortarnos a salir de esa Babilonia que mucha gente ni siquiera tiene idea de lo que significa eso en el sistema de influencia que hay sobre la vida. Pablo le dice de una forma clara y directa, no unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como dijo Dios, hablando de una forma clara. Habitaré y andaré entre ustedes y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. En 2 de Corintios, capítulo 6, versos 14 al 17, Dios vuelve a hablar. Pastor, no se escucha. Pablo nos vuelve a hablar para hacer nosotros, para que nosotros podamos comprender esta verdad. Sí. Segunda de Corintios, capítulo 6, 14 al 17, Pablo nos enseña a que nosotros tengamos que tener presente el tiempo malo en que estamos viviendo, el tiempo peligroso en que estamos viviendo, y que si nosotros no tomamos en cuenta este llamado de salir de en medio de ellos y apartarnos y no tocar nada inmundo para contaminarnos,
entonces nosotros no podremos recibir las promesas de Dios en nuestra vida. No podremos estar con Él allá en los cielos, donde Él ha dicho que estaremos con Él. ¿Y sabes por qué? Porque no podemos cambiar la verdad de Dios por la mentira. Dios, que escudriña la mente y el corazón, le dice a su pueblo: apartaos, sacad de vuestro corazón la maldad, la perversidad, el pecado. Le dice: sacad de vuestro corazón vuestras iniquidades, vuestras rebeliones, sacad en medio de ellos. Si por tiempo has consentido que la Babilonia gobierne tu vida, haga de ti un cristianismo pobre, que no te garantizan la salvación, ahora es el tiempo que tienes que entender que Dios te escogió, dice la palabra, porque Él mismo nos dice en esta carta, en 2 de Corintios, dice: y yo habitaré entre ustedes y ellos serán mi Dios. Dice la palabra: y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos apartados, dice el Señor. Dios nos enseña a ver el peligro que está pasando hoy la iglesia en estos tiempos finales. Y cuanto más cuando leemos la escritura de Apocalipsis 18:4, que se habló por los profetas Jeremías, se habló por el profeta Isaías, que el juicio vendría sobre esta ramera que ha hecho caer a mucha gente de buen corazón, de fe, pero que hoy están perdidos en la calle porque consintieron la mentira de creer que se puede servir a Dios con rencor, con odio, que creyeron que pueden vivir con pecados ocultos. Dios le dice a esta mujer, a esta ramera, a este sistema que te hizo caer, que te hizo corromper, iglesia mía, yo le doy sentencia, dice. En el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, verso 4, la palabra comienza a hablar de una forma mucho más clara, para decirnos lo que sobre ella va a venir. ¿Y qué es lo que va a venir? Juicio. Un juicio. Pero Dios nos dice a todos: separaos. Estar separados, apartados del mundo, apartados de este sistema. De tal manera que el libro de Santiago nos dice: oh, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y todo aquel que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Llámalo mundo, llámalo Babilonia, llámalo sistema, es lo que te va a condenar. Si no te sacudes ahora y comienzas a darte cuenta que solo Dios puede salvar a tus hijos, que solo Dios puede redimir a tus hijos y solo Dios puede santificarte, y si no te vuelves de corazón con este llamado, grande será el clamor. Como dice Lamentaciones, de qué se lamente el hombre si vive de su pecado, dice el Señor, y estemos a cuentas tú y yo. Dios nos está llamando a volvernos a Él de todo corazón. Por eso en el libro de San Juan, 7, 14 al 18, dice la palabra, encontramos esta hermosa palabra que el Señor nos dice en este verso 17, 14 al 18, dice la Escritura: yo les he dado tu palabra, dice el Señor, y el mundo lo aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús dejó muy claro el mensaje para su iglesia, para sus discípulos, cuando les dijo que debían estar en el mundo, pero que no son del mundo. No son del mundo. Si miramos nosotros la palabra del Señor, hay un énfasis muy claro. La palabra es separados. ¿Qué significa esa palabra separado? Más bien que debemos impedir que el mundo determine sobre nuestros valores y las normas de conducta. Esto es lo que dice, que determine eso en nosotros. De tal forma que este hombre Barclay comenta y dice algo muy importante, porque él pudo ver en esta verdad cuando él dice: no se trata de retirarse del mundo, sino de vivir de modo diferente en el mundo. Merrill Kenney dijo esta palabra
también, el llamado de Dios no significa que los creyentes deban abandonar el lugar donde viven, sino lo que está diciendo es que eviten asociarse con personas que puedan influenciar su vida de la forma negativa, o que opten o adopten la actitud de los hombres que viven sin Dios en su vida, de tal manera que permitan que haya cambios negativos en su forma de vivir. Eso es lo que Dios nos dice. Cuando Él nos expresa apartados de ellos, pueblo mío, nos dice que tenemos que separar de nuestro corazón todo lo malo que el mundo te puede enseñar. Todas esas doctrinas falsas que trae a través de la televisión, de la prensa, a través de la vida de las personas que te hacen creer que Dios te puede aceptar viviendo en pecado y inmundicia. Eso tiene que haber una decisión del corazón, de separar de nuestro corazón, sacarlo del corazón, todas estas cosas, porque Dios nos ha llamado hoy más que nunca a volvernos a buscar su presencia. De tal forma que si leemos Crónicas y nos dice, si mi pueblo se humillare y invocare mi nombre y se apartare de su pecado, dice, yo volveré a ellos y volveré a bendecir su agua, su aceite, su mosto. La Biblia nos enseña a poder conocer el peligro que hay cuando nosotros no hemos entendido la razón del llamado de un pueblo santo. Porque ¿qué significa el que Dios te llame pueblo santo? Significa que Dios te llamó para vivir apartado para Él, separado para Él, no combinado, no junto con Él, no, separado. Y lo que Dios está diciendo, en otras palabras, es el propósito del llamado que Dios te ha dado, iglesia, es que tú comiences a vivir una vida separado del mundo, con principios, con valores de lo alto, que lleven tu vida, embellezcan tu vida, y que nunca permitas que la mentira del mundo entre a tu corazón, sea parte de tu vida, sea parte de tus hijos, el engaño, la mentira, la idolatría, el pecado. Eso es lo que el Señor te dice, sacad de en medio de eso, pueblo mío, salid de ese estilo de vida, salid de esta forma de pensar equivocada, salid de medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor, aún que el Señor ha desatado juicio sobre toda la tierra. La palabra del Señor nos habla de una forma muy grande. Cuando miramos nosotros lo que Jesús dijo en el libro de Santiago, de una forma tan clara, que consideramos que si nosotros no ponemos en cuenta este mensaje de Santiago de definir el peligro que hay de vivir con amistad con el mundo, es ser separado de su gracia de Dios, ser separado de su amor de Dios. Por eso dice la Escritura, repito lo que dijo Santiago, ¿qué amistad tiene? Dice la palabra. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si tú determinas querer vivir como el mundo, complacerle al mundo y a todos los que ellos viven ese estilo de vida, lo que le está diciendo a Dios es, no te necesito. Pero en un tiempo en el que vivimos, hoy necesitamos más a Dios que nunca, iglesia. Así que lo que necesitamos... ¿Santiago cuánto, pastor? Es definir Santiago capítulo 4, verso 4. Necesitamos nosotros entender el riesgo que está corriendo la iglesia de vivir con vestiduras manchadas, que mantener una vida no conforme al propósito que Dios quiere de nosotros. Por ello, cada momento nosotros entendamos esto. ¿Cuál es el interés, el énfasis de este llamado que Dios hace a su iglesia en estos tiempos? ¿Cuál es el énfasis de la preocupación de Dios cuando nos exhorta a que nosotros reflexionemos? Cuando dice la Escritura en Romanos 12:2 y dice, no conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios te dice, ¿quieres entender lo que te digo? Busca mi palabra, escudriñala. Es la única forma como poder abrir tus ojos, tus oídos y amén. La palabra del Señor nos dice esta hora
para que nosotros podamos comprender la urgencia de entender la importancia de ser transformados en nuestra forma de pensar. La Biblia nos dice que debemos de salir del sistema de los valores del mundo y de sus normas y de sus puntos de vista. ¿Por qué? Porque debemos evitar, como dice la Escritura en el 1 de Corintios, capítulo 15, verso 33. ¿Por qué tenemos que salir nosotros, pastor, de ese sistema? Por esta razón, que de repente lo has visto normal en tu vida. Lo has visto tan normal que ha sido parte de ti durante tantos años, pero que han venido a corromper los valores que Dios te ha enseñado. Ha venido a corrompirte de tal forma que eso va a impedir que tu vida logre la gracia y el favor de Dios para que puedas tú ser digno de estar donde Él está. La Biblia dice, el verso 33 de este capítulo 15 de 1 de Corintios, no erréis las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo entra el pecado, hermano? Las malas juntas, las malas conversaciones, los malos estilos de vida que la gente muchas veces te va a compartir en tu vida y que te va a llevar a arrastrar hacia ese mundo de perdición. Pero llámalo a lo malo bueno, porque vas a decir, no, pero qué malo tiene, es mi comadre, es mi compadre. Sí, pero no conocen a Cristo. Si tú no abres la boca para predicarle de salvación, si tú no abres tu corazón para hablarle el camino hacia el cielo, tú estarías cayendo al sistema de este mundo, a permitir y corromper tus oídos como si fueran un tacho de basura para que la gente tire toda su cochinada dentro de ti. Recuerda que eres templo del Espíritu Santo. Eres casa de Dios, morada del Espíritu Santo. Y tienes que estudiar el templo. Tienes que comenzar a santificarte cada día. Por eso el apóstol Pablo nos dice eso, que no erréis, no te equivoques, dice la palabra, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Escuchaba antes unas frases que eran tan comunes oírlas, porque decía, acuéstate con niños y si amanecerás mojado. Pero la Biblia también dice en Proverbios, anda con sabios y sabio serás. Y anda con necios, necio serás. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que no estás discerniendo, no tienes una mente renovada para distinguir qué es lo que te edifica y qué es lo que no te edifica, qué es lo que te llega a ser más santo y qué es lo que te lleva a ser más justo a lo que no es justo. Pero cuando tú permites en tu corazón, permites en tu mente malas actitudes, mentiras, engaños, robos, pecados, lujurias, lo que estás haciendo es corromper. ¿Sabes cómo se llama eso? Cuando yo pude comprender eso, eso se llama pisotear tu santuario. Eso significa cuando tu vida llega a comenzar a llenarse de inmundicia, de pecado. Tú pisoteas tu santuario. ¿Y sabes lo que dijo David cuando él pisoteó su santuario? Salmo 51 expresa diciéndonos esta verdad. Cuando él se dio cuenta del gran error que había cometido en su vida de ensuciar su casa, ensuciar su templo, de pecado, de asesinato, de adulterio, él clama desde el Salmo 51, dice, Señor, mis huesos están abatidos hasta el Seol, abre mi boca y te alabaré. Pero también él dice una frase muy importante, no me quites tu Santo Espíritu de mí. Él sabía que si Dios no estaba con él, él no era nada. Él no pidió el trono, no pidió el reino, no pidió fortuna, no pidió mujeres. No, simplemente entendió algo importante que tú tienes que entender hoy. La importancia de la vida del Espíritu Santo dentro de ti. Porque sin Él nada somos. Y fuera de Él, dice la palabra, no hay nada. Si Pablo nos enseña a través de esta palabra del libro de Corintios que no erremos, no nos equivoquemos, que esas malas conversaciones sí corrompen las buenas costumbres. Sí, porque todo lo malo se imparte, así como se imparten las cosas buenas. Proverbio dice, si andas con sabios, sabio serás. Pero si andas con necios, ¿quién es un necio? Alguien que no admite consejo, alguien que no busca a Dios,
que dice en su corazón, bueno, he vivido toda mi vida así, no me pasará nada, no tengo problema. Y cuando vengan los días malos, ¿a quién buscarás? ¿A dónde correrás? Y ese es el problema de la vida de muchos hombres. Empezaron a hacer lo bueno y se perdieron en el camino y comenzaron a hacer lo malo. Por ello es que la propia palabra del Señor nos hace ver de una forma tan clara cómo es que el juicio de Dios desciende sobre la tierra y por qué Dios envía juicio sobre la tierra. Dice Romanos capítulo 3, dice, ¿qué ventaja tiene el judío o qué le aprovecha la circuncisión? Pero aún podemos hablar nosotros un poco más abajo, en el verso 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, ya que hemos acusado a judíos, a gentiles y a todos los que están bajo el pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, torpes, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es lo que habla de la gente que no tiene temor de Dios, que no conoce a Dios. Y esta es la gente que vas a encontrar en este camino. Y si no tienes los principios de la palabra en tu corazón, caerás y pensarán que ellos tienen razón, que eso es bueno, que la moda es así, que cada vez más la ropa se hace más chiquito en las mujeres y creerás que verdaderamente hoy el hombre puede vestirse como mujer y vas a tomarlo como que eso es normal porque es la moda, pero eso es Babilonia. Esa es la Babilonia que te hace creer que si te pintas el pelo igual que otros, si te pones ese arete en la oreja, en la nariz, en la ceja, crees que es moda. Eso es Babilonia. Perdiste tus principios, perdiste tus valores, perdiste. Y cada vez Dios dice, hablando a través del apóstol Pablo, dice la Escritura, no erréis las malas conversaciones. Oh, que era un chiste de esos colorados. Y yo te pregunto, ¿tu oído está hecho de basura para que te tiren la basura que ellos quieren? No, recuerda, eres templo de Dios y tu vida merece santidad. Tus oídos merecen santidad, por lo cual nosotros seguimos mirando a través de la palabra del Señor y podemos darnos cuenta que efectivamente mucho de lo que Dios nos habla a través de ello es porque el hombre le dio la espalda a Dios. Romanos capítulo 1, verso 25 dice, y ya que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a quienes, dice, a las criaturas antes que al Creador, el cual bendito es por los siglos. ¿Qué dice más la palabra? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo el hecho vergonzoso, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución, dice, la retribución debida a su extravío. ¿Qué dice más la palabra? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta, dice el verso 28 del capítulo 1, como ellos no tuvieron en cuenta tener a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que lo hacen, sino también los que se complacen con los que lo practican. ¿Qué quiere decir eso? Si tú no amonestas a tu hermano del pecado que está cometiendo, si tú no corriges a tu hermano del pecado que está cometiendo, la sangre de él es sobre tu cabeza. Así dice la palabra. No habrá excusa para que digas, yo no sabía. No, la Biblia lo dice de una forma clara. Si tú no hablas, si tú no corriges, si tú no exhortas a que ellos vuelvan de sus malos caminos y vuelvan a los principios de Dios, la sangre de Él será sobre tu vida. La urgencia de Dios es enseñarnos el peligro que hay si nosotros nos quedamos en ese lugar, en ese sistema. Tenemos que entender de verdad qué es la urgencia de Dios cuando nos dice, salid en medio de ellos, pueblo mío, salid de ellos, porque hay un riesgo muy grande que hoy se está viviendo. Y el riesgo es que Jesús mismo nos llama a que nosotros adoremos y no vivamos conforme al sistema de este mundo, porque solamente podemos servir a un Señor. Dice la palabra, no podéis servir a dos señores, porque amando a uno, aborrecerás al otro. Yo te pregunto, ¿quién es el que decide en tu vida cada día? ¿Dios o el mundo? Si estás saliendo cada mañana a trabajar y tu corazón no ha estado 20 minutos en oración, entonces tu vida está sirviendo al mundo. Si estás poniéndote a ver la TV y no has cogido tu Biblia para leer, te digo que el mundo te está gobernando. Si estás verdaderamente haciendo las cosas, tus sueños, tus metas en ti y no lo has puesto en oración y ayuno, entonces el mundo te está gobernando. ¿No te dabas cuenta? Bueno, te lo tengo que decir. Las cosas son así. No podés servir a dos señores. Amando a uno, aborrecerás al otro. Si tu corazón todavía permite mentiras, pecado, estás amando al mundo y no a Dios. Si estás permitiendo que la injusticia sea en tu vida, la mentira, el engaño y todo lo que puede existir, estás amando al mundo, no a Dios. Y la Biblia dice, amarás a uno y aborrecerás al otro. Es por eso que cuando gente que tú le hablas de Cristo se molestan, se enojan, se fastidian, pero se les predicó la palabra también a ellos hace años, pero hoy ya no lo quieren. ¿Sabes por qué? Porque tienen la mente cauterizada, dice. El diablo les ha puesto una venda para que no resplandezca el evangelio de Cristo en su vida. Pero te toca a ti y a mí orar por ellos, bendito sea el Señor. Te toca a ti y a mí ayunar por ellos para que sus cadenas sean rotas. Te toca a ti y a mí declarar el poder de la cruz del Calvario para salvación y perdón de pecados, bendito sea Dios. Hoy es el día que tienes que levantarte, iglesia. Hoy es el día que tienes que reconocer por qué el Señor está mandándonos a que nosotros salgamos de este mundo, salgamos de este sistema, lo cual se le dijo a Juan que saliera de Babilonia, se lo dijo en el primer lugar a través del ángel, en el libro de Apocalipsis, le dice, salid en medio de ellos, pueblo mío, salid, dice la palabra. La urgencia del cielo es que Dios viene a buscar una iglesia sin arrugas, sin mancha, y Dios necesita que tú entiendas que el tiempo se acaba, el tiempo se acaba, el tiempo se acaba. Hay juicio sobre este mundo, ya el ángel de la muerte está corriendo por las calles, llámalo peste, llámalo pestilencia, llámalo virus, yo no sé cómo, pero si algo estoy seguro, lo que para ti de repente sea algo como normal, pero te digo que el llamado de Dios está ocurriendo en este tiempo, en este mundo, de una forma que tú ni siquiera te das cuenta. Están saliendo gente a su presencia a través de estas circunstancias, de
de estas cosas que están atravesando en este tiempo sobre este mundo. Porque las sirenas en los cielos están sonando sobre toda la tierra. Volveos a mí, pueblo mío, volveos a mí, pueblo mío. Y hoy más que nunca, gente que verdaderamente nunca pensamos que iban a venir a Cristo, están viniendo. ¿Y sabes por qué? Porque es el tiempo en que Dios está llamando a su pueblo. Y se cumple la palabra que dice que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Así que bienaventurado eres si escuchas este mensaje y de repente este es el tiempo en que está tu corazón sediento de aprender de Dios. Bienaventurado eres, porque esto no sonó antes en tu vida, está sonando ahora. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te dice, este es el tiempo en que yo voy a dar más salvación sobre tu vida. Y la palabra es tan clara que hoy nosotros como cristianos tenemos que comenzar a establecer de una forma clara lo que es una vida verdadera en Cristo, lo que es una vida verdadera como la iglesia que Jesús ha puesto en la tierra y lo que no es una iglesia. Porque hoy, hermanos, vamos a encontrar de todo, pero la palabra de Dios es una sola. Amén. Y es la palabra, como dice la Escritura, lámpara es a mi pie tu palabra, lumbrera mi camino. Es ella la que nos tiene que conducir a la aprobación, a la aceptación delante de Dios. Por eso cada momento la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 5 versos 22 dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, dice Efesios 5:11. En Timoteo dice, ni participéis de los pecados ajenos. 5:22 nos enseña a que nosotros abramos los ojos del entendimiento. No participéis de los pecados ajenos. ¿Qué significa? No corras con el que peca. No permitas al pecador que sea parte de tu vida. No permitas que la inmundicia entre tu vida. No permitas que las malas conversaciones corrompan tu vida. No permitas el sistema del mundo sea en tu vida, en tus hijos. Oh, es normal. Una canción mundana es normal. O la ropa pegadita. No, hermano, yo te digo, en el amor de Dios viene por una iglesia limpia, sin arrugas, sin manchas. Dios viene por un pueblo que se ha santificado, que está atento a la voz de Dios, que está diciendo hoy más que nunca, salid de ello, salid fuera. ¿Para qué? Para que no reciba sus plagas. Si tú puedes leer lo que dice este hermoso libro de Apocalipsis capítulo 18, la Biblia nos hace algo en el verso 4, dice: otra vez la voz del cielo decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de su pecado, ni recibáis partes de sus plagas. ¿Cuáles plagas? Juicio. Juicio a este mundo. Juicio. Llámalo plaga, llámalo inmundicia, llámalo epidemia, llámalo como tú quieras. Pero Dios ha determinado juicio a este mundo. Dios te está diciendo, salid de ahí, de medio de ellos, pueblo mío. Salid en medio, no toquéis lo inmundo, para que las plagas, la muerte, no venga sobre ti. Porque en un día vendrán las plagas, la muerte, el llanto, el hambre, y todo será quemado, dice la palabra. Si tú sigues leyendo este mismo verso, te vas a dar cuenta que la Biblia dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha apartado de sus maldades, como ella os ha dado, y según sus obras, y el cáliz en que ella ha preparado su bebida, prepararle a ella el doble, y cuando ella sea glorificado y vivido en los deleites de tanto, dale también, dice la palabra, el tormento, el llanto, porque en su corazón, dice en su corazón, yo no estoy sentado como un trono, dice. Si hay algo que la Biblia nos enseña a ver, es que nosotros tenemos que entender esta verdad. Dios nos está hablando y nos está diciendo que nosotros debemos huir de eso. Debemos huir. Si tú lees bien claro lo que dice Apocalipsis 18:4, te vas a dar cuenta del riesgo que hay de seguir con el mundo, su sistema, porque ese mundo tiene una influencia, y es la Babilonia, la gran ramera, la que todo permite, la que todo es aceptable. Y por vivir con ella,
seremos condenados también. Si no, miremos lo que dijo Juan, primera de Juan 2:17, cuando nos dice la Escritura, el mundo pasa y sus deseos. Leámoslo, por favor, en primera de Juan. Y vamos a ir mirando y comprendiendo lo que la Escritura nos enseña. Primera de Juan 2, verso 17. Dice la Escritura, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué nos llama la Escritura a que nosotros debamos permanecer? Haciendo la voluntad de Dios, haciendo su voluntad. Es la única forma como nosotros podemos ser hallados dignos delante de Él. Es la única forma como nosotros podemos ser librados. ¿Qué significa esos deseos? Bueno, déjame decirte algo. El arrogante en el mundo muchas veces se va a ver a través de sus lujos, sus placeres seductores, su filosofía, su cultura, se va a ver en su vida vana y aún todo ello separado de lo que es una vida de Dios y viviendo una vida plácida en su carne, en los deseos de su carne, en los pensamientos de su alma y sus vanidades, si queremos decirlo así. Estas cosas son las que muchas veces hacen que un hombre llegue a estar en una doble advertencia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque la urgencia del cielo es que dejen ese sistema de vida, se aparten, se alejen, y que nosotros deberíamos entrar a tener una vida, el favor de Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios. Porque en el libro de Primera de Samuel, la Escritura nos dice, hablando a través del profeta Samuel, ¿acaso Dios se complace más de los sacrificios que en la obediencia? Si hay algo que la Biblia nos ha enseñado, es que tenemos que nosotros poner a Dios en primer lugar. Dice la palabra, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, todo tu corazón y todas tus fuerzas. Si no, el Salmo 71:12 dice, oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto a mi socorro. Si tu vida está en comunión con Dios, ten por seguro que tus oraciones serán oídas. Porque la Biblia dice dice que Jehová está atento a la oración del justo. Dios está viendo, se complace del justo. Sus oídos están atentos a su oración, a su clamor. Pero ¿quién es un justo? Pregunto yo. Es alguien que ha determinado agradarle a Dios en una vida de obediencia a su palabra, en una vida que está discerniendo lo que lo edifica a lo que no lo edifica. Y la Biblia es tan clara que nos va hablando de una forma tan profunda que nos hace ver que necesitamos hoy más que nunca conocer nuestra esencia, nuestro origen, nuestro llamado, nuestro propósito en Dios. Si no, lo que dice el libro de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, no entendemos el origen de nuestra esencia como iglesia, estaríamos nosotros perdidos, porque la palabra del Señor dice, mas a vosotros sois, hablando, dice que sois pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Un pueblo, dice la Escritura, una nación santa, un pueblo de reyes y sacerdotes. Mire, vamos a leerlo primero de Pedro, para que todos ustedes puedan entender mucho más de lo que esta parte de la Escritura nos está diciendo. En el capítulo 2, versos 9 y 10 de este pasaje de la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis que las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Esto es lo que la palabra del Señor nos dice. Y vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios te dice hoy con esta palabra, si voy cerrando este tiempo tan hermoso. Si antes no eras acepto en Dios,
Dios en su grande amor y misericordia te ha permitido hoy que seas un pueblo especial. Seas el portador de su gloria en la tierra. Pero separado y apartado de ese sistema. Y Dios nos está diciendo hoy a todos nosotros lo que estamos anhelando cada día, vivir conforme a su palabra. Nos está diciendo de una forma tan clara: pueblo mío, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. El tiempo es corto, repito, el tiempo es corto. ¿Quién lo ha dicho después? Así que, pero tienes que preguntarle. si hay algo que cada instante vamos a poder reconocer, es la necesidad de separarnos del mundo, no irnos, repito, del lugar donde vivimos, sino sacar al sistema del mundo de nuestro corazón, de las cosas malas y perversas que enseñan. Tenemos que comenzar a vivir. Si nosotros tendríamos que preguntarle a Dios, ¿cuál es la urgencia de que Dios nos quiere sacar de este mundo, de este sistema, de este mundo? Porque no solamente nos define a quién le habla, sino también nos dice cuándo desea Dios que nosotros salgamos de esta vida. De repente dirás, este mensaje no es para mí, esto ha sido un mensaje que los profetas hablaron en la antigüedad. No, déjame decirte algo claro. Dios te dice inmediatamente, ahora mismo, salid en medio de ellos, pueblo mío. Salí inmediatamente de esa vida perdida que el mundo está llevando a muchos de sus hijos hacia esa perdición. Salí de medio. Si Dios habló en el siglo I este mensaje, hoy más que nunca está sonando en nuestros tiempos una vez más. El mensaje del cielo a través de sus siervos, de los ángeles, es que nosotros seamos librados de todo lo malo que va a venir en estos tiempos finales. Llámalo terremoto, llámalo catástrofe, llámalo desastre natural, llámalo como tú desees, amado hermano. Pero te digo, el llamado de Dios es hoy para su pueblo, salir en medio de ellos. Porque para muchos su partida va a ser de repente este COVID, o de repente un terremoto, o de repente un auto, o de repente una bala perdida. Pero Dios te dice, su encuentro con tu Señor se va a dar en este tiempo. No sabes cómo se dé, por qué medio se dé, pero te dice a tiempo, te dice, salid en medio, pueblo de mío, y no toquéis el mundo. En otras palabras, santifícate, iglesia, porque llega el tiempo en que estaremos delante de nuestro amado. Y este es el tiempo aceptable en que tienes que santificarte delante de tu Dios. Es por ello que es tan importante que nosotros podamos entender de una forma tan clara que hay tantas cosas que están pasando en el mundo. Miraba la noticia, una muchacha durmiendo le cayó una bala perdida y se murió. Así de impresionante. El llamado de Dios es la santidad. Pero la forma como Él nos va a llevar a su presencia son de muchas formas. A mucha gente en China, cuando vino el desastre del tsunami, a muchos de ellos se los llevó de una forma que menos lo pensaron. Pero así partieron a la presencia de Dios. Los que creyeron, los que se santificaron. Tú no sabes cómo te va a tocar tu encuentro con tu Señor. Pero el mensaje de hoy es, apartaos, pueblo mío, no toquéis el mundo. No toquéis, porque hay juicio sobre este mundo. Sin juicio. Y de repente, por causa del juicio de Dios, tú tengas que partir de este mundo. Estés preparado, en buena comunión con Dios, en santidad delante de Dios. Por eso la urgencia de Dios es, ¿cuándo tenemos que salir de este sistema? Ahora. Ahora tenemos que salir de la comodidad, de la conformidad, de la religiosidad. Si tengas que trabajar, primero busca a Dios. Si tengas que de repente salir, primero encomiéndate a Dios. Busca su presencia mientras que aún pueda ser hallado. Búscala. Porque es increíble, porque en China verdaderamente se perdieron muchas vidas. Porque las limitaciones que llegaron sobre ellos fue tan grande y muchas vidas se perdieron. ¿Sabes qué dice la Biblia respecto a la vida del hombre? Cuando miramos en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 14, dice
porque la vida vuestra es ciertamente una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida del hombre. De repente no estamos entendiendo el juicio de Dios sobre el mundo y estamos esperando que suene la trompeta, pero ¿qué tal si Dios te va a llamar te va a llevar a la presencia de Dios a través de este COVID, a través de un asalto en la calle, que la delincuencia hoy está de una forma tan grande y desesperada, robo, asalto, o qué tal que de repente por ahí un terremoto? No sabemos, iglesia, pero tenemos el llamado de hoy a vivir en santidad. Amén. Tenemos el llamado de Dios de salir de este sistema, de esta gran ramera, y comencemos a santificarnos, a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Yo quiero dejar este mensaje en tu corazón, porque la Biblia dice en 2 Corintios, he aquí ahora en tiempo aceptable, he aquí es ahora el tiempo de salvación, dice el Señor. El que escucha su voz, oiga lo que el Señor le dice a su iglesia. El que tenga oídos para oír, oiga. Estemos preparados para lo que pueda venir, estemos preparados para todo lo que quiera presentarse en estos tiempos. Y Dios nos está llamando a que volvamos a buscar a Dios. Y la única forma de volver a buscar a Dios es salir del mundo, salir en medio de ella. Es lo único que Dios nos está llamando, a salir en medio de ella. Porque saliendo del mundo nosotros volveremos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu familia. Que esta palabra haya calado lo profundo de tu corazón para traer verdaderamente arrepentimiento y volver a buscar a Dios con todo tu alma. Permíteme hacer una oración y darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias. Gracias porque esta palabra es tan grande, es tan fuerte y tan profunda que podemos, Señor, amado Dios, acercarnos a ti con un corazón simple, Señor, con un corazón dispuesto, Señor. El juicio está establecido, Dios. No sabemos cómo llegaremos a tu presencia, pero si algo estamos seguros es que tenemos ya el llamado de apartarnos hoy más que nunca del mundo. Espíritu Santo, gracias.